Definición. La histoplasmosis se conoce como una infección fúngica causada por el hongo Histoplasma capsulatum, que se encuentra en el suelo y en ambientes con altos niveles de materia orgánica en descomposición, especialmente en áreas contaminadas con excrementos de aves o murciélagos. Se adquiere principalmente por la inhalación de esporas del hongo, afectando principalmente los pulmones, aunque en casos graves puede diseminarse a otros órganos. Bien, hablemos de la epidemiología. Posee áreas de alta endemicidad en América del Norte. Específicamente en el centro-oeste se estima que entre el 80 y el 90% de la población ha sido infectada por esta agente. A su vez, en la parte central y del sur, así como en algunas regiones de Asia y África. En América Latina, países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú y Paraguay reportan una prevalencia significativa de histoplasmosis. Bien, ahora enfocándonos en nuestra región, es decir, en Colombia, una encuesta nacional recopiló datos de 434 casos de histoplasmosis en 20 departamentos colombianos. De estos, el 96,1% correspondían a adultos, con una edad promedio de 38,4 años, y el 77% eran hombres. En los adultos, el 70,5% tenía diagnóstico de SIDA y el 7% presentaba otra forma de inmunosupresión. Las manifestaciones clínicas más comunes fueron fiebre, tos y síntomas constitucionales como pérdida de peso y fatiga. Por lo tanto, la histoplasmosis ha mostrado una asociación significativa con la infección por VIH en Colombia. Ahora bien, hablemos de factores de riesgo. Algunos factores asociados pueden ser actividades humanas que impliquen la alteración de ambientes contaminados con excrementos de aves o murciélagos, como pueden ser limpieza de locales abandonados, tala de árboles o bien pues exploración de cuevas identificadas como reservorio de murciélagos. Ahora bien, hablando de la prevención, podemos pues evitar la histoplasmosis evitando áreas con alta concentración de excremento de aves o murciélagos. A su vez, utilizando equipos de protección personal como mascarillas al estar expuesto e implementar medidas de control ambiental para reducir la exposición a esporas del hongo. Etiología de la histoplasmosis. Definición y agente etiológico. La histoplasmosis es una enfermedad causada por Histoplasma capsulatum, un hongo dimórfico. ¿Qué quiere decir dimórfico? Que puede existir en dos formas, una como humo en el ambiente y otra como levadura en los tejidos del huésped. Este hongo se encuentra principalmente en suelos contaminados con excremento de aves y murciélagos, donde sus esporas pueden ser inhaladas por los humanos. Clasificación taxonómica. Desde un punto de vista biológico, Histoplasma capsulatum pertenece al reino fungi dentro de la división Ascomycota, que agrupa a los hongos que producen esporas en estructuras especializadas llamadas ascas. Existen tres variedades importantes: el Capsulatum, que es el más común en los humanos; el Duboisi, más frecuente en África con una presentación clínica diferente; y el Farciminosum, que este afecta principalmente a los caballos. Ahora hablemos de su morfología y dimorfismo. En su forma oriental, el Histoplasma capsulatum se presenta como un hongo filamentoso con dos tipos de conidios: los microconidios, que miden entre 2 y 5 micrómetros y son los responsables de esta infección, y los macroconidios, que tienen un tamaño mayor y paredes más gruesas. Cuando el hongo ingresa al cuerpo humano y se expone a la temperatura corporal, se transforma en su fase levoudiforme, una adaptación clave que le permite sobrevivir dentro de las células del sistema inmune. Ciclo de vida e infección. El ciclo comienza con la inhalación de microconidios que llegan a los pulmones y son fagocitados por los macrófagos alveolares. En lugar de ser destruidos, los conidios se convierten en levaduras y utilizan los macrófagos como vehículos para diseminarse por el cuerpo a través del sistema retículo endotelial, afectando órganos como el vaso, hígado y médula ósea. Factores de virulencia. Ahora, ¿qué hace que el Histoplasma capsulatum sea un patógeno tan exitoso? Posee varios factores de virulencia, entre ellos tenemos como primero el dimorfismo térmico, del cual ya hablamos anteriormente, que es el que le permite cambiar su forma según el ambiente. También tenemos la supervivencia intracelular, ya que va de la respuesta inmune a resistir a la digestión dentro de los macrófagos. También tenemos la producción de enzimas, como la proteasa, que degradan los tejidos y facilitan que este hongo invada. Y por último tenemos la modulación del sistema inmune, ya que altera la activación de los macrófagos impidiendo que estos eliminen el hongo fácilmente. Bueno, en estos momentos vamos a explicar lo que es la patogenia asociada a la histoplasmosis. La patogenia asociada a esta enfermedad está muy relacionada con, obviamente, el microorganismo patógeno Histoplasma capsulatum, puesto que este es un tipo de hongo que, como muchos hongos que utilizan la vía
hemática y linfática para poder diseminarse, utilizan lo que es el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las esporas fúngicas o incluso conidios formados en el ambiente van a ser inhalados por el paciente por medio de las vías respiratorias superiores. Puede ser fosas nasales, faringe y tráquea. Y estos van a viajar directamente a las vías respiratorias inferiores, donde por medio de células que se encargan de la fagocitosis y eliminación de microorganismos asociados a la inmunidad innata, como lo son los macrófagos de los alvéolos y los neutrófilos, van a poder diseminarse. ¿Por qué? Por el hecho de que estos carecen de la maquinaria enzimática suficiente para poder eliminar este tipo de patógeno, por lo cual persiste dentro de los macrófagos y neutrófilos y se van a propagar mediante los vasos linfáticos. Por ende, uno de los principales cuadros asociados a una histoplasmosis temprana es la linfangitis y adenopatías iliares. Cuando estos se diseminan, pueden hacer una diseminación silenciosa, por lo cual van a viajar a los ganglios linfáticos y hasta el vaso. Pero resulta que dependiendo de la capacidad inmunitaria de un paciente, si está inmunocompetente o inmunocomprometido, puede haber una resolución a esta enfermedad, va a haber mejoría, de manera que el paciente no se dé cuenta, o sea, de forma espontánea. Todo asociado con la respuesta de la inmunidad celular. La inmunidad celular se encarga de eliminar dichas células que están comprometidas, ya sea por parásitos intracelulares, bacterias intracelulares, virus y en este caso hongos. Por ende, estos pacientes, que son casi como el 95%, son capaces de mejorar de forma espontánea. Pero si el paciente está comprometido inmunológicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? La inmunidad celular no va a ser capaz de poder eliminar dicho patógeno, por lo cual este pueda seguir proliferándose por los tejidos y en especial dentro del sistema retículo endotelial, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible que este tipo de microorganismos sean capaces de burlar el sistema inmunológico y diseminarse tan fácilmente por el cuerpo, en dado caso de un paciente que está inmunocomprometido, debido a que la mayoría de micosis sistémicas son en pacientes que están inmunocomprometidos, ya sea inmunidad humoral, celular, innata, la mayoría están inmunocomprometidos. ¿Cuáles son esos factores de virulencia? Son factores que potencian la capacidad de un microorganismo para poder invadir tejidos, para poder infectar pacientes, etc. Los principales son, en el caso de la Histoplasma capsulatum, el dimorfismo. El dimorfismo es la capacidad de un hongo de poder transformar su morfología activando o inactivando ciertos genes, como por ejemplo pasar de una levadura a un hongo filamentoso o viceversa, lo cual es una capacidad mayor de infección, puesto que pueden soportar estrés oxidativo por parte del sistema inmunológico. La melanina, en este caso, es una proteína que se encuentra en la pared y membrana celular de los hongos, que se encarga de inmunomodular al sistema inmunológico, o sea, es un inmunomodulador. Por ende, es aquel que permite inactivar la respuesta como tal del sistema inmunológico, evitando de que la degradación sea eficaz, por ende pueda proliferar mucho más fácil. Otro punto importante es que es una levadura intracelular, es decir, se encuentra dentro de una célula, lo cual permite una mayor capacidad de invasión, puesto que células como los macrófagos, los neutrófilos, que viajan por vía linfática o hemática, pueden transportarse por varias partes del cuerpo, por ende va a haber una diseminación mayor. Y otra cosa es evadir la respuesta inmune. Por ejemplo, la respuesta inmune humoral. Por esa razón, en pacientes inmunocompetentes, la manera eficaz de eliminarlos es mediante la respuesta inmunitaria celular, o sea, linfocitos T.
Otro punto es el entrecruzamiento, que es la capacidad que tienen al momento en el que se da un proceso de meiosis de transformar su genoma, no totalmente, sino que ciertos segmentos, ciertos genes pueden mutar generando resistencia a enzimas, resistencias a antifúngicos, etc. Otro puede ser la presencia de paquetes enzimáticos. Está muy correlacionado con el entrecruzamiento, puesto que un mecanismo de resistencia es una generación de enzimas que pueden degradar proteínas base para procesos metabólicos en células inmunitarias innatas, como por ejemplo son proteasas, peptidasas, ureasas, y también son aquellas que también se encargan de dañar los tejidos. Otro es la anemofilio, que es la aerovagancia de un hongo, que es la capacidad de dispersarse en el aire. Por ende, permite que una gran cantidad de esporas entre las vías respiratorias como tal. Otro es la termotolerancia. Una capacidad del Histoplasma capsulatum es la capacidad de aguantar temperaturas hasta 42 grados. En un episodio febril, donde la temperatura pasa de 37 grados, elevándose a casi 38, 39 grados, máximo 40, 41, llegando a ser mortal en estos casos, este hongo puede soportar dichos episodios febriles, que es parte de la respuesta inmunitaria. Y por último, que es una pared celular constituida por alfa-glucosa. Para empezar a hablar de la morfología de la histoplasmosis, debemos tener en cuenta que la histoplasmosis es una enfermedad que cursa con un tipo de lesiones de tipo polimórficas, es decir, son inespecíficas ya que guardan semejanza o similitud con otras infecciones. Por lo tanto, este tipo de morfología macroscópica va a variar de acuerdo a la presentación clínica. Por ejemplo, a nivel pulmonar podemos tener algunos tipos de manifestaciones dependiendo de si es un proceso agudo o si es crónico. Vamos a contar con lesiones de tipo similar a la tuberculosis, con cavitaciones. Esto obedece o alude a las fases agudas graves de la enfermedad y también tiende a afectar lo que son las vías digestivas. Tienden a aparecer úlceras con bordes de tipo irregulares, bases necróticas en el estómago o a nivel intestinal, como en la imagen que vemos acá, que corresponde a una muestra que se tomó en una endoscopia en el esófago. Así que va a depender de acuerdo a la presentación clínica. Aquí, por ejemplo, tenemos también casos diseminados. La enfermedad se puede diseminar a nivel cutáneo o se puede presentar a nivel cutáneo, lo cual es un poco más raro o menos frecuente y podemos encontrar, por ejemplo, chancros con linfangitis y adenitis. La histoplasmosis, si se disemina, puede causar adenopatías. Son casos mucho más graves, un estadio un poco más crónico, así que puede afectar también lo que es a nivel cutáneo, los ganglios linfáticos, afectar mucosas, laringe, faringe, es decir, vías respiratorias altas. En casos diseminados, también lo que puede hacer es afectar a nivel pulmonar de manera secundaria. ¿De qué manera lo puede hacer? Bueno, puede aparecer fibrosis pulmonar, engrosamiento pleural, granulomas de tipo calcificantes con áreas un poco blanquecinas y unos nódulos blancos grisáceos con una distribución de tipo difusa. Además, encontramos algunas afecciones, por decirlo así, extrapulmonares que obedecen a lo que vengo comentando, que son los casos de la enfermedad en su forma diseminada. Afecta también a lo que son órganos como lo son el hígado y el vaso, causando hepatoesplenomegalia, como podemos observar acá en las imágenes. Podemos observar un estudio imagenológico que nos demuestra el aumento de tamaño en estos órganos y a nivel macroscópico en la exploración física del paciente podemos ver un abdomen distendido, lo que obedece a este tipo de lesiones que pueden ocurrir en estos órganos, en los cuales podemos encontrar unos tipos de lesiones nodulares a nivel de su parénquima. Como había mencionado anteriormente, puede afectar también lo que son las mucosas y también las vías respiratorias altas, como la laringe y faringe. Y a nivel cutáneo, ocasiona adenopatías en casos raros y graves. En cuanto a la morfología microscópica, debemos tener en cuenta de que la histoplasmosis generada por el agente etiológico del Histoplasma capsulatum, al momento de invadir o generar la enfermedad, encontramos una forma patognomónica
es decir, que es muy propia de la enfermedad. Por lo tanto, podemos encontrar a nivel microscópico unas levaduras intracelulares que afectan en su mayoría al sistema retículo endotelial. Estas células son las principalmente afectadas, ya que el hongo o las levaduras tienen cierto tipo de afinidad por este sistema. Por lo tanto, en la imagen podemos observar esas levaduras intracelulares, y en la imagen que está en la derecha, donde se puede ver la flecha que señala a esas pequeñas levaduras ovaladas uniformes que podemos observar con facilidad en tinciones histopatológicas con hematoxilina y eosina, y representa lo que es la forma patognomónica de la enfermedad. Ahora bien, también podemos encontrarla dentro de los histocitos en la médula ósea. Recordemos de que la histoplasmosis es una enfermedad que se puede diseminar y llegar a afectar lo que es la médula ósea. Así que aquí también podemos encontrar esta forma de levaduras agrupadas dentro de lo que son los histocitos en la médula ósea, porque recordemos que las levaduras, el hongo, tiene cierto tipo de afinidad por estas células del sistema retículo endotelial. Ahora bien, anteriormente había mencionado de que es una enfermedad que puede afectar al pulmón, entonces podemos aquí observar un corte histológico, probablemente de una biopsia, en el cual podemos apreciar unos granulomas necrosantes en el pulmón. Podemos ver cómo se encuentra rodeado de linfocitos, obedece a su zona de necrosis propio de los granulomas. Las manifestaciones clínicas se pueden dividir en tres fases. La fase primaria, que es de tipo pulmonar, que esta puede ser asintomática o sintomática y de tipo cutánea. La fase de histoplasmoma y por último la fase progresiva, que puede ser tipo diseminada aguda y diseminada crónica. La mayoría de los casos, siendo el 60 al 95%, son asintomáticos o subclínicos. Solamente son detectables por la respuesta intradérmica al antígeno, que es un polisacárido conocido como histoplasmina, y también radiológicamente debido a que hay algunos pacientes que presentan focos pulmonares de calcificación. El resto, que es un 5%, pueden presentar sintomatología variable que va desde un estadio leve a uno moderado o grave. Como había dicho anteriormente, la histoplasmosis pulmonar primaria asintomática se puede clasificar de tres formas: leve, moderada y grave. La leve, que simula una gripe banal, por lo que el ataque al estadio general es mínimo. La sintomatología se caracteriza por fiebre moderada e irregular y los principales síntomas son cefalea, mialgias, astenias y adinamia. En los rayos X, en muy contadas ocasiones se observan lesiones micronodulares y la IDR a la histoplasmina es casi siempre positiva débil y la serología es positiva. Esta fase puede durar dentro de un promedio de 15 días. En la moderada, la sintomatología aumenta y simula una neumonía típica. El cuadro respiratorio es más evidente, con presencia de tos, estertores y disnea discreta. El ataque al estado general viene acompañado por fiebre moderada y constante, cefalea, mialgias, dolor articular, en donde la gonartrosis se remite con el uso de AINES. En los rayos X podemos observar un aumento del volumen de los ganglios iliares. La intradermorreacción y la serología por lo regular son positivas. La grave es bastante parecida a los casos de tuberculosis. Ocurre como un cuadro muy agudo caracterizado por abundante tos con expectoración, ya sea mucoide, hemoptisis, que es la tos con sangre, y marcada disnea. Clínicamente el paciente presenta estertores crepitantes o subcrepitantes, sibilancias y el ataque de estado general, que es caracterizado por la astenia, la cefalea intensa, la fiebre aguda y la diaforesis. En algunos casos se pueden presentar diarrea que junto con la alta temperatura se puede confundir fácilmente con la fiebre tifoidea. Y los casos fatales cursan por lo regular con cianosis, que es provocada por la insuficiencia respiratoria, y en estadios premortem se observa hepato y esplenomegalia. La histoplasmosis cutánea primaria inicia cuando el hongo penetra por vía cutánea y suele observarse en recolectores de guano y limpiadores de gallineros. El procedimiento se origina por una lesión inicial o un chancro con linfangitis y adenitis. En la mayoría de los casos tiende a desaparecer por completo debido a que el histoplasma capsulatum no tiene gran afinidad hacia el tegumento. Y los casos que no involucionan son de pacientes inmunodeprimidos donde se observan lesiones como paniculitis. Acá en la imagen podemos observar lesiones papulares en la región cervical y la espalda superior. La histoplasmosis progresiva o secundaria se presenta en dos estadios diseminados, agudo y crónico. El agudo es frecuente en niños menores de 10 años, en lo que es crucial porque el curso del padecimiento
es casi siempre mortal o a corto plazo. La fase clínica está constituida por un cuadro respiratorio con fiebre, tos constante y poca expectoración. Se originan adenopatías múltiples, hepatomegalia y esplenomegalia y diarrea. El paciente puede sufrir una gran pérdida de peso, anemia y leucopenia. La diseminación a la piel es rara y más aún hacia el sistema nervioso central, por lo que los pacientes son negativos a la histoplasmina. En cambio, los títulos de fijación de complementos son altos y esta correlación indica un mal pronóstico. En niños, las imágenes radiológicas pueden semejar una tuberculosis miliar. Histoplasmosis diseminada crónica es un padecimiento frecuente en Sudamérica. Se presenta sobre todo en adultos de 40 a 60 años. La sintomatología y los datos clínicos son vagos, pero hay presencia de astenia y pérdida de peso, acompañado de un cuadro respiratorio crónico con tos, escasa expectoración y sin hemoptisis, por lo que se puede confundir con tuberculosis crónica. La fibrosis y la cavitación son los hallazgos radiológicos más frecuentes. En casos graves se generan adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia, y pueden presentarse granulomas solitarios, que en particular involucran la piel, la mucosa o los ganglios linfáticos. La topografía clínica más habitual de estos últimos es la laringe, la faringe, la boca, tabique nasal y genitales masculinos y femeninos. La morfología de las lesiones está constituida por úlceras únicas o escasas de bordes netos, base eritematosa, en ocasiones cubierta por exudado blanco o amarillento. En labios se puede presentar lesiones de paracoccidiomicosis. La sintomatología más común es el prurito, el dolor y el ardor. Histoplasmosis diseminada. Esta variedad clínica se observa cada vez con más frecuencia, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos por SIDA. Pueden ser una de sus primeras manifestaciones. Los pacientes comienzan con pérdida ponderal, hepatomegalia, esplenomegalia y pancitopenia, al igual que con afección pulmonar. Es en esta fase donde se observa la mayor diseminación a la piel. Es importante recalcar que no existen lesiones patognomónicas, las cuales por lo regular se presentan en la cara y en el cuello, pero pueden aparecer en cualquier topografía clínica, incluso en las palmas y plantas, simulando un secundarismo sifilítico, así como en todas las mucosas, ya sea oral, anal o genital. La mayoría de los casos se presentan morfológicamente como pápulas, muchas de ellas umbilicadas semejantes a lesiones moluscoides, por lo que es preciso hacer un diagnóstico diferencial con el molusco contagioso. Es frecuente también en pacientes VIH positivos que se pueden presentar en formas de nódulos que al converger dan lesiones verrugosas. Otras manifestaciones pueden ser abscesos, úlceras, celulitis, lesiones purpúricas y paniculitis. Muchos de los casos cutáneos diseminados no presentan alguna infección pulmonar evidente, pero se cree que a partir de un foco neumónico inicial se extiende a la piel. Se ha reportado la diseminación de la enfermedad a diversos órganos y sistemas como el corazón, las glándulas suprarrenales, los ojos, las meninges, y la mayoría de los casos son mortales. Mi nombre es Valeria Caballero y les voy a hablar del diagnóstico. El diagnóstico de la histoplasmosis se realiza a través del análisis de sangre, orina, esputo, médula ósea o tejido afectado. Existen diferentes formas de realizar un diagnóstico de histoplasmosis. Entre esas tenemos el examen directo, que mediante la tinción de Wright en extendidos de sangre, exudado de lesiones mucocutáneas, colecciones purulentas o muestras respiratorias debidamente tratadas, así como la coloración de plata metenamina, que Cochromori de las muestras de tejido, pueden mostrar las levaduras y son útiles en pacientes con patologías de variado tipo. En pacientes con enfermedades diseminadas, las muestras de médula ósea, hígado, ganglio y piel y mucosas generalmente demuestran abundantes hongos que también pueden ser observados, si bien con menor frecuencia, en esputos o lavados broncoalveolares. Cultivos. Los cultivos aseguran el diagnóstico definitivo de la histoplasmosis, solo que el hongo tarda en crecer entre 4 y 6 semanas, lo que impide la pronta instauración del tratamiento específico. El estudio de especímenes clínicos repetidos y bien colectados, así como el uso de varios medios de cultivo, permite que el aislamiento de Histoplasma capsulatum en cerca del 70% de los casos, dependiendo de la forma clínica, con cifras más bajas en la aguda, intermedias en la crónica y mayores en la diseminada progresiva. La detención de antígenos del hongo. La prueba llevada a cabo en orina
Es de gran utilidad en las formas crónicas y diseminadas progresivas de la enfermedad, principalmente en pacientes con SIDA, quienes tienen altas cargas del hongo y en los cuales las pruebas alcanzan sensibilidades del 90%. En pacientes con formas pulmonares crónicas severas, la sensibilidad es del 75%, pero solo alcanza de un 10 a un 20% en las formas leves y durante la primera infección. La prueba también puede realizarse en lavados broncoalveolares de pacientes con SIDA. En el sistema nervioso central, la detección del antígeno es menos sensible que la de los anticuerpos. La medición de antígenos también puede ser usada para controlar la evolución del tratamiento y que los niveles disminuyen con la terapia y persisten elevados cuando se presentan fallas en el tratamiento. En incrementos mayores de 4 unidades indican una recaída en la enfermedad. En esta primera tabla podemos observar los porcentajes de sensibilidad de las pruebas de laboratorio empleadas en el diagnóstico convencional de la histoplasmosis de acuerdo con la forma clínica de la micosis. Aquí podemos ver los métodos indirectos o técnicas inmunológicas, que por lo menos tenemos la fijación de complemento e inmunodeficiencia en gel-agar. Entonces, la fijación de complemento, que es una prueba inmunológica que busca detectar y medir la presencia de anticuerpos fijadores de complemento específicos contra el hongo presentes en el suero o en el líquido cefalorraquídeo de los individuos infectados. Para realizar esta prueba se utilizan antígenos obtenidos tanto de forma de micelio, que es el histoplasmina, como la levadura, que es completa. Los títulos de anticuerpos entre 1 en 8 y 1 en 16 son considerados sugestivos de un posible contacto con el hongo, mientras que los títulos de anticuerpos mayores a 1 en 32 se consideran indicativos de una histoplasmosis activa. Por su parte, la prueba de inmunodifusión en gel-agar tiene como propósito identificar las dos bandas de precipitado denominadas H y M, que corresponden al reconocimiento de los anticuerpos específicos contra tales antígenos presentes en el suero de pacientes con histoplasmosis. El antígeno H tiene homología como una beta-glucosidasa y se detecta en el 10% de los casos y cuando está presente indica una infección activa. El antígeno M tiene homología como una catalasa y se identifica en el suero de aproximadamente 80% de los pacientes. Sin embargo, esta prueba no permite identificar o diferenciar una infección reciente de una pasada, dado que los anticuerpos contra este antígeno pueden persistir por meses y hasta años después de una primera infección. La sensibilidad y la especificidad de ambas pruebas en la determinación de anticuerpos contra Histoplasma capsulatum dependen de la forma clínica de la micosis. Es así como se ha reportado que la fijación de complemento y la inmunodeficiencia en gel-agar son positivas aproximadamente del 90 al 100% de los pacientes con histoplasmosis pulmonar crónica y entre el 70-80% de los pacientes con histoplasmosis diseminada, que lo podemos observar en esta primera tabla. Aunque la prueba de fijación de complemento presenta una sensibilidad más alta en comparación con la inmunodifusión en gel-agar, esta última es mucho más específica independientemente de la forma clínica de la histoplasmosis. No obstante, ambas técnicas presentan algunas limitaciones, entre las cuales se mencionan: primero, el requerimiento de 2 a 6 semanas para que un individuo produzca anticuerpos después de haber estado expuesto al hongo. 2. En pacientes inmunosuprimidos, especialmente en aquellos con SIDA, que presentan niveles muy bajos debido a la disminución de la producción de anticuerpos que caracteriza este síndrome. 3. Algunos resultados positivos pueden deberse a infecciones anteriores y sugerir incorrectamente una histoplasmosis activas en pacientes con otras infecciones, y los anticuerpos antiprecipitina M se mantienen hasta por 2 años. Otra prueba es ELISA directa e indirecta para detección de anticuerpos. Los métodos inmunoenzimáticos para la detección de anticuerpos contra Histoplasma capsulatum han sido poco utilizados debido a la dificultad para su estandarización y su difícil interpretación. Además, presentan alta reacción cruzada cuando se utilizan sueros de pacientes con otras enfermedades micóticas. La detección de antígenos, el uso de técnicas radioinmunoensayo, RIA y ELISA y el empleo de anticuerpos policlonales han permitido detectar en pacientes con histoplasmosis la presencia de antígenos de tipo polisacárido en muestras de fluidos corporales como orina, suero, lavados broncoalveolares y líquido cefalorraquídeo.
Estas técnicas son una herramienta importante no solo para el diagnóstico de la histoplasmosis, sino para el seguimiento de los pacientes y la determinación de su respuesta al tratamiento. De igual forma, son fundamentales para el diagnóstico de la micosis en pacientes con algún grado de inmunosupresión, principalmente pacientes con SIDA, debido a que en ellos la producción de anticuerpos se encuentra disminuida. En los casos de histoplasmosis diseminada, la detección de antígenos permite realizar un diagnóstico temprano, incluso antes de que el microorganismo se aísle en cultivo. Además, esta prueba suele dar positiva, mucho antes de la aparición de anticuerpos, como es el caso de la histoplasmosis pulmonar aguda, lo que la convierte en una herramienta relevante para el diagnóstico de esta micosis. Aunque la sensibilidad de ELISA en la detección de antígenos presenta valores altos, hasta del 90% en las diferentes formas clínicas de la histoplasmosis, esta depende en gran parte del tipo de muestra utilizada. Se sabe que muestras como la orina son más sensibles en el suero o en el plasma. La tabla 3 resume algunos valores de sensibilidad en la detección de antígenos de pacientes con histoplasmosis diseminada, además de presentar reacción cruzada con otras entidades tales como paracoccidiomicosis, blastomicosis y penicilosis. La detección de antígeno tanto en orina como en suero puede presentar falsos positivos debido a diversos factores como la frecuencia de anticuerpos IgG humanos inespecíficos y el factor reumatoide. Otra prueba que utilizamos para el diagnóstico es la detección de anticuerpos en suero y líquido cefalorraquídeo. Las pruebas serológicas se vuelven reactivas luego de 6 semanas posinfección, lo que disminuye su utilidad en las formas agudas, un aumento de 4 veces en un título de 1 en 32 en la fijación de complemento es indicativo de la histoplasmosis activa, pero títulos bajos pueden encontrarse hasta en un tercio de los pacientes con infección activa. La inmunodifusión identifica las bandas de precipitación de los antígenos H y M de Histoplasma capsulatum y la banda M está presente en el 75% de los pacientes con histoplasmosis agudas. Por menos del 20% presentan medicación de anticuerpos y tienen un papel especial en el diagnóstico del compromiso meningio, ya que su presencia en líquido cefalorraquídeo permite hacer el diagnóstico. Y por último, tenemos la imagenología, que los rayos X de tórax suelen mostrar infiltrados alveolares por neumonitis en uno o más lóbulos, adenopatías mediastinales e iliares en las formas de leveles de histoplasmosis pulmonar aguda e infiltrados reticulonodulares. La histoplasmosis pulmonar crónica produce cavitaciones en los lóbulos superiores del pulmón y fibrosis progresiva en los lóbulos inferiores. En el histoplasma diseminada, la radiografía de tórax muestra infiltrado miliar que puede evolucionar hasta compromiso difuso característico del síndrome de dificultad respiratoria aguda. En la figura 1 tenemos una radiografía de tórax con proyección posterior anterior que muestra opacidad nodular marginal derecha, que se encuentra señalada con la flecha. Y en la figura 2 tenemos una radiografía de tórax obtenida un año antes que no evidencia lesión. En la figura 3 tenemos un corte axial de una tomografía de tórax a nivel del tronco de la arteria pulmonar en ventana pulmonar, que lo podemos ver en la imagen A, y de partes blandas, que lo podemos ver en la imagen B, donde se visualiza a nivel del segmento anterior del lóbulo superior derecho una opacidad nodular homogénea de base pleural sin evidencia de calcificaciones. Ahora seguiremos con el tratamiento. El tratamiento de la histoplasmosis depende de varios factores. Depende de la forma clínica, la gravedad de la enfermedad y del estado inmunológico del paciente. Según su forma clínica, daremos un determinado manejo farmacológico, empezando por la histoplasmosis pulmonar aguda, leve o moderada. En pacientes inmunocompetentes, generalmente no requiere un tratamiento antifúngico específico, ya que suele resolverse espontáneamente. En casos sintomáticos prolongados, es decir, que perduren por más de 4 semanas, se recomienda itraconazol oral a una dosis de 200 mg por día durante 6 a 12 semanas. En la forma clínica de histoplasmosis pulmonar grave se utiliza anfotericina B liposomal en dosis de 3 a 5 mg por kilogramo por día, por vía intravenosa durante 1 a 2 semanas, seguida de itraconazol a una dosis de 200 mg 2 veces al día durante al menos 12 semanas. Ahora, en la forma clínica de histoplasmosis diseminada, en pacientes inmunosuprimidos como aquellos con VIH avanzado, se administra anfotericina B liposomal inicialmente a una dosis de 3 mg por kilogramo por día, por 1 a 2 semanas, seguida de itraconazol oral a una dosis de 200 mg 2 veces al día durante al menos un año. En casos leves o moderados, puede iniciarse directamente con itraconazol.
En el caso de histoplasmosis crónica pulmonar, en este se requiere un tratamiento prolongado con itraconazol oral, con una dosis de 200 miligramos 2 veces al día, durante un mínimo de 12 meses. Ahora bien, siguiendo con la terapia de mantenimiento en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes con VIH y recuento de linfocitos TCD4 menor a 150 células por microlitro, se recomienda terapia de mantenimiento con itraconazol a una dosis de 200 miligramos por día hasta que se logre la reconstitución inmune mediante terapia antirretroviral. Ahora siguiendo con la toxicidad, en el caso de la anfotericina B, tenemos que esta puede causar nefrotoxicidad. Por ello, se prefiere la formulación liposomal en pacientes con riesgo renal. En el caso del itraconazol, tenemos que este puede provocar hepatotoxicidad, por lo tanto es necesario monitorizar las enzimas hepáticas durante el tratamiento. Por último, tenemos un resumen del protocolo terapéutico. Esta tabla tiene un enfoque integral que permite abordar las diferentes formas clínicas de histoplasmosis y ajustar el tratamiento según las características individuales del paciente y la gravedad del cuadro clínico. Por ejemplo, en la forma clínica diseminada, tenemos como primera línea de tratamiento la anfotericina B liposomal más el itraconazol, con una duración igual o mayor a 12 meses. O si se trata del mantenimiento de un paciente con VIH, tenemos como primera línea de tratamiento el itraconazol oral, el cual se mantendría hasta la reconstitución inmune del paciente. Bueno, en estos momentos vamos a exponer el caso clínico asociado a histoplasmosis. Un paciente masculino de 38 años llamado Carlos Andrés Rodríguez es un trabajador agrícola del cultivo de café. Es residente de una zona rural en la región andina en Colombia, más específicamente en el departamento del Quindío, donde frecuentemente entra en contacto con excremento de aves y murciélagos, también denominado guano, debido a las condiciones del cultivo y la localización geográfica. Su fecha de consulta fue el 18 de marzo del 2025. Este paciente de 38 años acude a la consulta por presentar fiebres recurrentes, tos con esputo, fatiga y dificultad para respirar, desde hace aproximadamente 3 semanas. Bueno, la enfermedad actual es que actualmente el paciente refiere que inició con una fiebre intermitente de entre 38 a 38.5 grados desde hace 3 semanas, con episodios de tos productiva especialmente por la mañana, con esputo blanco y ocasionalmente ligeramente hemoptoico. También ha notado fatiga generalizada, dificultad para respirar al realizar movimientos, esfuerzos leves, dolor torácico retroesternal y una sensación de opresión en el pecho. Pero no refiere pérdida significativa de peso, tampoco sudoración nocturna, siendo que sus antecedentes son de una exposición constante y frecuente a terrenos rurales donde entra en contacto con guano de murciélagos y aves, lo cual aumenta la sospecha de una posible infección micótica. Bueno, los antecedentes del paciente son estos: epidemiológicos, exposición a un guano y a suelos potencialmente contaminados por el hongo, más que todo en la zona de cultivo de café; patológicos, sin antecedentes médicos relevantes, excepto episodios previos de resfriados comunes, y no tiene antecedentes de enfermedades respiratorias crónicas como el asma o el EPOC, siendo bronquitis crónica o un enfisema. Quirúrgicos, no ha sido intervenido quirúrgicamente en el pasado. Alérgicos, no tiene antecedentes de alergias conocidas a medicamentos ni a sustancias ambientales. Y tóxicos, el paciente no refiere el consumo ocasional de alcohol, entre 1 a 2 cervezas en el fin de semana, pero no fuma. Otros antecedentes familiares es que no menciona que tenga algún antecedente con respecto a una enfermedad respiratoria o infecciosa importante. Se ha hecho una revisión por sistemas. La primera es por el sistema respiratorio, donde muestra una tos productiva, dificultad para respirar, siendo la disnea, que empeora al hacer esfuerzo físico. Una revisión digestiva, donde no muestra náuseas, ni vómitos, ni alteración del apetito. Otro cardiovascular, que no presenta un dolor torácico en reposo ni palpitaciones que podría significar algún tipo de compromiso cardíaco.
En el músculo esquelético presenta un dolor articular generalizado sin inflamación visible y una revisión nerviosa donde no presenta cefaleas, mareos ni alteraciones sensoriales. El examen físico. Los signos vitales son los siguientes: frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, presión arterial de entre 118 y 76 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, temperatura de 38.3 grados centígrados, que representa un cuadro febril agudo, saturación de oxígeno 94% del aire está en el ambiente. Cabeza y cuello. No hay linfadenopatías, mucosas orales húmedas y sin lesiones visibles. Se ha hecho una ocultación pulmonar donde hay un murmullo vesicular disminuido en ambas bases pulmonares, estertores finos en ambas bases posteriores. Una inspección general donde el paciente se presenta consciente, orientado, con signos de malestar generalizado. No se observa cianosis, pero presenta sudoración moderada. Un examen torácico, que al inspeccionar se observa respiraciones dificultosas al palpar, hay leve sensibilidad en la región anterior del tórax. Y finalmente en el abdomen, donde se hizo un examen y se analizó que estaba blando, depresible, no doloroso, a la palpación y sin visceromegalias como hepatoesplenomegalia o alguna inflamación de algún órgano abdominal. Ahora bien, en cuanto a las pruebas del laboratorio de este paciente, se inició realizando un hemograma y pruebas hepáticas renales. En el hemograma podemos encontrar los valores tanto de los estudios que se realizaron como hemoglobina, leucocitos, neutrófilos, linfocitos y plaquetas. Sin embargo, nos vamos a enfocar en cuáles son esos hallazgos importantes que nos pueden ayudar a direccionar el diagnóstico. Inicialmente podemos observar una leucocitosis leve que en la biometría nos demostró una neutrofilia. Esto indica que el paciente puede estar cursando con un tipo de inflamación que obedece o es muy típico a las infecciones agudas. Esto es muy importante para poder diferenciar lo que es la forma diseminada de la enfermedad, en donde es muy común que encontremos pancitopenia. Si bien hay una leve linfocitopenia, pero no es característica o no es un hallazgo muy relevante para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y en cuanto a las pruebas hepáticas y renales, podemos encontrar que estas son importantes para realizar en el paciente porque nos permiten poder diferenciar si la enfermedad se encuentra en su forma diseminada, ya que puede afectar órganos como lo son el hígado y el riñón. Entonces puede haber alteración tanto en las enzimas hepáticas como en la bilirrubina y una elevación de la creatinina. Ambas cosas nos pueden sugerir si hay afectación hepática por el hongo o una insuficiencia renal que se asocie, por ejemplo, a la infección. En este paciente podemos ver de que se encuentran normales, lo cual nos puede indicar un hallazgo importante de que hay una limitación de la infección a nivel pulmonar. Además, estas pruebas hepáticas y renales son sumamente importantes y más adelante lo vamos a ver para hacer el monitoreo durante el tratamiento del paciente, ya que antifúngicos como lo es la anfotericina B tienden a tener un grado de nefrotoxicidad y hepatotoxicidad y nos permite evaluar si llega a afectar estos órganos mediante el aumento ya sea de la creatinina o de las enzimas hepáticas. Ahora bien, en cuanto a la radiografía de tórax, podemos ver de que se encontraron infiltrados pulmonares bilaterales con predominancia en las bases con un patrón retículo nodular compatible con una infección micótica pulmonar como la histoplasmosis y no se observaron signos de consolidación masiva ni cavitación, lo que nos puede indicar de que no está cursando con una lesión similar a la tuberculosis, que es clásica de las formas agudas graves de la enfermedad. Este hallazgo en la imagenología nos confirma o puede ser compatible con una histoplasmosis pulmonar, lo que apoya la etiología infecciosa por el Histoplasma capsulatum. Además, se realizó un cultivo de esputo en el cual el crecimiento del Histoplasma capsulatum
fue confirmativo y se considera además como una prueba que nos permite establecer un diagnóstico definitivo, y en este paciente es un hallazgo importante ya que el resultado fue positivo y confirmatorio para la presencia de este hongo. Y en cuanto a la PCR, pues al haber realizado la prueba de detectar molecularmente el ADN del Histoplasma capsulatum, el hallazgo o el resultado también fue positivo. Y debemos recordar de que esta es una prueba altamente sensible para poder identificar el ADN del hongo. Así que estos hallazgos ya nos van direccionando un poco más hacia el diagnóstico del paciente. En cuanto al diagnóstico, cabe recordar de que nos podemos basar en varios criterios que hemos visto analizando a lo largo de la presentación. El diagnóstico presuntivo que se tiene hasta el momento, de acuerdo a la clínica y a la microbiología, es histoplasmosis pulmonar. Anteriormente dije que nos hemos basado en unos criterios y a continuación los voy a mencionar, como lo son la prueba serológica que fue positiva para el Histoplasma capsulatum, el cultivo micológico que fue positivo de esputo para el Histoplasma capsulatum y una PCR positiva para el Histoplasma capsulatum. Y además algo muy importante para el diagnóstico de las micosis, como es el nexo epidemiológico, que el paciente tuvo o tiene una exposición ocupacional a sitios en donde el hongo es endémico y el hongo se encuentra en una forma que puede infectar al paciente. En cuanto al tratamiento, inicialmente lo que se decide es iniciar el tratamiento con itraconazol de 200 miligramos 2 veces al día por vía oral en el paciente durante 6 a 12 meses para garantizar el tratamiento oportuno de esta micosis. Y recordemos de que el paciente tiene una exposición laboral a este hongo, al Histoplasma capsulatum. Entonces, si se tiene en cuenta la naturaleza de su trabajo y los ambientes rurales, por eso se prolonga el tiempo del tratamiento. Además, al paciente se le recomienda hacer uso de elementos de protección personal. En el tratamiento de soporte, lo que se hace es manejar la fiebre y la fatiga del paciente con antipiréticos y analgésicos como lo es el paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas. Y además, como mencioné anteriormente, se debe realizar y se realiza ese control de la función hepática debido a la hepatotoxicidad que puede tener el itraconazol. Entonces, se realizan pruebas de función hepática cada 2 semanas durante el tratamiento del paciente. Y por último, tenemos la evolución. En la evolución, el paciente, a los 4 días de haber iniciado su tratamiento con itraconazol, reporta una mejoría en la fiebre, en la tos, la disnea y la saturación del oxígeno mejora significativamente y aquí es importante que se mantiene en un 95%. A las 2 semanas posterior al tratamiento, ya la fiebre desaparece, la tos se vuelve menos productiva y el paciente permanece con su tratamiento con el itraconazol de forma ambulatoria. Y además se le recomienda evitar la exposición laboral a áreas de riesgo y continuar usando los elementos de protección personal. 3 meses después del tratamiento, continuando su seguimiento, el paciente ya muestra la completa resolución de los síntomas respiratorios y se mantiene bajo el tratamiento con el itraconazol y sigue siendo monitoreado con exámenes periódicos de función hepática y radiografías de tórax para observar el compromiso pulmonar.